Shabbat Shalom, bienvenido a la Parashat Devarim, que es el comienzo del libro de Devarim, Deuteronomio, o palabras. Y es el Shabbat que precede a Tisha B'Av, por lo cual es el Shabbat Hasom, el Shabbat de la visión, después de las primeras palabras de la Haftarah que se lee en este día. En la tradición bíblica, el profeta Isaías profetizó la inminente destrucción del primer templo de Israel en Jerusalén y del posterior castigo que Hashem impondría al pueblo judío y a los exiliados. El propósito de la visión es despertar dentro de cada alma el anhelo de ver realmente este edificio que Hashem construirá. Y aunque esta visión puede que no sea percibida con los ojos físicos, el alma ciertamente experimenta esta visión y afecta a las personas en su corazón. La Parashá relata cómo Moisés nombró jefes, el episodio de los 12 espías, los encuentros con los edomitas y amonitas, la conquista de Sejón y Og, y la asignación de las tierras a las tribus de Rubén, Gad y Manasés. ¿Qué tienen en común estas tres tribus? Bueno, comencemos. Bien, primero, Números, el último versículo de Números del libro anterior, termina muy parecido a como comienza Deuteronomio, porque en Números 36:13 dice: estos son los mandamientos y la ordenanza que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés en la llanura de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y en Deuteronomio 1:1 comienza: estas son las palabras que Moisés habló a Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. La redacción sería para distinguir los dos libros. El final de Número indica que lo precede se ocupa principalmente de lo que Hashem habló a Moisés, porque dijo: estos son los mandamientos que el Señor dio a los hijos de Israel. Mientras que el comienzo de Devarim, Deuteronomio, insinúa que le sigue es lo que Moisés habló al pueblo. Esto caracteriza a Deuteronomio como un libro para el pueblo. También en este libro nombró a líderes como jefe de 1000, jefe de centenas, jefe de 50 y jefe de decenas. Moisés encargó a los magistrados que escucharan y decidieran las disputas con justicia, tratando por igual a israelitas y extranjeros, a bajos y altos, a los de arriba y a los de abajo. Al comienzo de este libro, los israelitas partieron de Horeb a Kadesh Barnea, y Moisés les dijo que Hashem había puesto la tierra a su disposición y que no debían temer, sino tomar la tierra. Así como en Números 13, también Deuteronomio 1, del 19 al 45, cuenta la historia de los 12 espías. Mientras que en Número 13, 1 a 2 dice que Hashem les dijo a Moisés que enviara hombres para reconocer la tierra de Canaán, aquí en Deuteronomio 1, 22, 23, Moisés relata que todos los israelitas le pidieron que enviaran hombres para reconocer la tierra. Y la idea lo complació. Mientras que Número 13 informa que los espías difundieron un mal informe de que los israelitas no podían subir contra los pueblos de la tierra, porque eran más fuertes y más altos que los israelitas. En Deuteronomio 1:25, Moisés recordó que los espías trajeron la noticia de que la tierra que Hashem les había dado era buena. Entonces, luego se comenta que los israelitas permanecieron en Kadesh por mucho tiempo, marcharon de regreso al desierto por el camino del mar de los juncos y luego bordearon las montañas de Seir por mucho tiempo. Entonces Hashem le dijo a Moisés que había bordado esa región montañosa el tiempo suficiente y que ahora deberías moverte hacia el norte. Entonces Hashem instruyó que el pueblo pasaría por el territorio de sus parientes, los descendientes de Saúl, en Seir, y que los israelitas debían tener mucho cuidado de no provocarlos y debían comprar la comida, comprarla y el agua y todo lo que vivieran, porque Hashem no se lo daría nada de la tierra de Saúl. Entonces los israelitas se apartaron de los descendientes de Esaú y marcharon en dirección al desierto de Moab.
El Eterno le dijo a Moisés que no acusara ni provocara a los moabitas tampoco, porque el Eterno no le daría a los israelitas nada de su tierra, habiéndola asignado como posesión a los descendientes de Lot. Los israelitas estuvieron 38 años viajando desde Kadesh Barnea hasta cruzar el Wadi Serd, y toda la generación de guerreros, antiguos esclavos, pereció como Dios lo había jurado. Entonces Hashem le dijo a Moisés que los israelitas pasarían cerca de los amonitas, pero que los israelitas no los hostigarían ni comenzaría una pelea con ellos, porque Dios no le daría a los israelitas ninguna de la tierra de los amonitas, habiéndole asignado como posesión para los descendientes de Lot. ¿Sí? Entonces fue muy importante cuál tierra no iban a tomar. Entonces Hashem instruyó a los israelitas para que cruzaran el río Arnón, pero sí podían atacar a Sejón el amorreo, rey de Hesbón, y comenzar a ocupar su tierra. Ahí sí, Moisés envió mensajeros al rey Sejón con una oferta de paz, pidiéndole paso por su país, prometiendo mantenerse estrictamente en la carretera sin girar a la derecha ni a la izquierda, y ofreciendo comprar la comida y el agua que comían y beberían. Pero el rey Sejón se negó a dejar pasar a los israelitas porque Hashem había endurecido su voluntad y endureció su corazón para entregarlos a los israelitas. Ya al finalizar casi la parashá, los hombres de Sejón tomaron el campo contra los israelitas en Jaaz, pero Hashem los entregó a los israelitas y los israelitas los derrotaron, capturaron y condenaron todas sus ciudades. No dejaron sobrevivientes, reteniendo como botín solo el ganado. Hashem les entregó todo. Los israelitas también subieron por el camino a Basán, y el rey Og de Basán y sus hombres tomaron el campo contra ellos en Edrei. Pero el Eterno les dijo a Moisés que no temiera, ya que Hashem entregaría a Og, a sus hombres y a su país a los israelitas, y que los israelitas habían de conquistar a Og como lo había hecho con Sejón. Entonces Hashem entregó al rey Og de Basán a sus hombres y a sus 60 ciudades en manos de los israelitas, y no dejaron sobrevivientes. Og era tan grande que su lecho de hierro, que su cama de hierro medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Interesante que se menciona que Og contiene 60 ciudades, ya que Og aparece en el libro de los tiempos finales como uno de los enemigos del pueblo judío. Y 60, el número 60 que menciona es el número de hombre, y cuando se multiplica por 10 es como que algo muy grande. Igual, en la descripción de Devarim, Og tiene una cama que es gigante, pero aún así Hashem los entregaría. Se ven grandes físicamente, pero a los ojos físicos, son fáciles de vencer. Moisés asignó tierras a los rubenitas, a los gaditas y a la tribu de Manasés. Pero así termina la sexta lectura. Algo tiene en común estas tres tribus, y es que eran los primogénitos de sus madres, pero no fueron declarados primogénitos oficiales. Por ejemplo, Rubén le dieron la primogenitura a Judá. Gad es el primogénito de su mamá, que era una de las esclavas de Lea. Y Manasés fue el primero de José, el primer hijo de Mosé, pero Israel le dio la primogenitura a Efraín. Manasés fue el primer hermano que mantuvo la paz, que no se opuso contra su hermano. Y por eso se ganó algo muy importante, que lo veremos. Veamos el mapa de Manasés. A la parte derecha se encuentra Manasés, Gad y Rubén, que ellos le habían dado esa zona. Fíjate que tenemos tribus al norte y tribus al sur. La tribu que conecta
vamos a decirlo, y que une a Israel es la tribu de Manasés. Supongamos que en estos tiempos antiguos había un gran bosque al norte y al sur existía el desierto. Es decir, que la parte más poblada de Israel que iba a tener contacto con las naciones era la parte del este. Desde el este es donde hay más contacto de Israel con las naciones, porque bueno, al oeste está el mar. Entonces, Manasés sería el punto de contacto con las naciones principal. Además, se dice que el Mesías viene desde el este. Y el trato con ellos fue que ellos habrían de ayudar a las demás tribus a conquistar la tierra, que duró 14 años para conquistar las demás tierras y ellos poder volver a donde se le había prometido. Entonces, Manasés es un punto de conexión dentro del mapa de Israel y una conexión no solo dentro de Israel, sino con las naciones. Otro punto es que Manasés, como primogénito de Joseph y cuya madre es Osnat, se dice que es un midrash, una enseñanza para un poco apoyar este tema del mapa, de la conexión con las naciones. Es que Osnat era la hija de Dina, que es la 13ª hija de Israel. Ella estaba destinada a casarse en Shechem, que justamente es, como se ve en el mapa, Shechem es parte de la tribu de Manasés durante la conquista de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Que no se pudo completar el matrimonio de Diná, ya que fueron destruidos. Los pretendientes de Diná, hubo una cosa de violación y fueron destruidos. Si se hubieran casado, hubiera sido la 13ª tribu de Israel. Hubiera sido la tribu que hubiera juntado a las naciones con Israel. Hubiera sido la tribu, la 13ª, que hubiera conectado a las naciones de Israel. Por lo tanto, si lo que vemos en el mapa de Manasés, Shechem, que tiene un gran valor para la madre de Manasés, Osnat, como dice el Midrash, que es hija de Dina, parte de Israel, termina cumpliendo ese propósito de conectar a Israel con las naciones. Un poco es como el número 13, que es el número de los 12 discípulos más el maestro, el 13º, que sería el que habría de conectar a Israel con las naciones. Un poco de la profecía de lo que habría de venir y el plan de Hashem que tiene para Israel y las naciones. Veamos un poco entonces, sigamos con el tema de la importancia de Devarim y estos momentos de Tisha B'Av. Entonces Moisés ordenó a Josué que no temiera los reinos al oeste del Jordán, porque Hashem pelearía por él y haría con todos estos reinos tal como Hashem había hecho con Sehón y Og. Entonces la parashá se comienza con el gran error de los 12 espías que marcó durante 40 años. Y de cómo todos fallecieron, toda una generación, para que toda la generación falleció. Para que otra generación más preparada pudieran tomar la tierra. Porque la generación que salió de Egipto no pudo olvidar su esclavitud. Y es comprensible porque Israel es un pueblo de memoria, donde la memoria es muy importante. Por eso es importante enseñar a los hijos que fueron los que pudieron vencer y conquistar la tierra. Devarim se encuentra entre estos días de desesperación donde recordamos y ayudamos. Pero esta parashá termina en victoria, con cuidado, termina en victoria. Las acciones de la parashá nos recuerdan que a través de las acciones podemos convertir la tristeza en victoria. Si hablamos de victoria, el Mesías es nuestro maestro, es nuestro mejor ejemplo. Según una leyenda del Talmud, el Mesías nació en Tisha B'Av, el mismo día en que los romanos destruyeron el templo. Otras opiniones sugieren que el Mesías debería haber nacido antes de la destrucción del templo. Estas ideas se basan en un texto de Isaías 66, 7 y 8. Y dice, Jerusalén ha dado a luz, antes de sentir dolores de parto. ¿Quién ha
oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día, un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. El periodo de juicio terrible que viene sobre la tierra antes del advenimiento del Mesías se llama los dolores de parto del Mesías. Yeshua dice que cuando veamos guerras, hambrunas y terremotos en varios lugares, estas son cosas como principios de dolores de parto, dice Mateo 24:8. Sin embargo, la profecía en Isaías 66:7 invierte la expectativa. Afirma que antes de que los dolores de parto acosaran, a Sión ya había dado a luz a su hijo, a diferencia del orden natural de las cosas. Sus dolores de parto le sobrevienen solo después de que haya dado a luz al bebé. Entonces, el Mesías debió haber nacido antes de la destrucción, antes de que comenzara el exilio actual. El Targum Jonathan interpreta el versículo de forma similar. Dice, antes de que sobrevenga angustia, será redimida, y antes de que le sobrevenga un temblor, como los dolores de la mujer que da luz, su rey será revelado. El nacimiento del Mesías antes de la destrucción del templo cumple el adagio talmúdico, que dice, antes de que Hashem inflinja la herida, Él crea la cura. El Mesías es la cura del exilio, porque Él es el Redentor. Él también sabe quién reconstruirá el templo, como dijo el Maestro. Destruiré este templo y en 3 días lo edificaré de nuevo. El Evangelio de Juan explica que habló esto acerca de su cuerpo. Esto significa que él estaba hablando no solo de la destrucción del templo, sino también de su propia muerte inminente en la cruz. Se refirió a su cuerpo metafóricamente como el templo de Hashem. También hay otra conexión espiritual entre su cuerpo físico y la casa de Dios. El templo es hueso de su hueso y la carne de su carne. Recuerda lo que sucedió cuando Yeshua respiró por última vez. Las cortinas del templo se rasgaron en 2, de arriba a abajo. Además, el sol se oscureció al mediodía, también se cuenta. Hay una correlación entre la crucifixión de Yeshua y la destrucción de Jerusalén. Esta correlación es real. Tanto Yeshua como el templo fueron entregados a los romanos para su destrucción. Por lo tanto, es importante el tema de que podamos recordar, hacer memoria de la destrucción del templo en estos días. Y es importante saber por qué hubo esta destrucción. La destrucción de Yeshua, la crucifixión y la destrucción del templo. Dice que el templo fue destruido por los pecados de la nación, igual que Yeshua. Él tuvo que sacrificarse por los errores que cometemos, por los pecados o errores. Dice en Berajot 3a, ay de los hijos por causa de cuyos pecados destruí mi casa y quemé mi templo, y los desterré entre las naciones del mundo. También hay una relación, según un midrash, entre la destrucción del templo y el valor expiatorio de la muerte del Mesías. Dice Éxodo Rabá 35:4, dice que Moisés le dijo a Hashem, no llegará el tiempo en que Israel no tendrá tabernáculo ni templo. ¿Qué pasará con ellos entonces? El santo, bendito sea, respondió, entonces tomaré a uno de sus justos y lo retendré en prenda a favor de ellos, a fin de perdonar todos sus pecados. Entonces, hay que recordar la destrucción del templo para no olvidar, si no se convertiría en una sola pieza antigua de información. Cuando hacemos memoria de algo, lo hacemos nuestro. Y lo hacemos memoria para usarlo para nuestro futuro, para mejorar nuestro futuro. En la tarde de Tisha B'Av podemos estudiar sobre la muerte de Yeshua y debemos aprender sobre su sufrimiento. Y debemos aprender sobre el juicio, sobre los ladrones en las cruces, sobre el vinagre, sobre el comprender qué fue lo que pasó, sobre el sentimiento. Un sentimiento parecido que él sintió dolor cuando vio a Jerusalén ser destruida también. Pero como Hashem convierte el juicio en victoria, también él transformará este día en gozo y en alegría, como lo dice Zacarías.
Será gozo, alegría y fiesta alegres para la casa de Judá. Así que amad la verdad y la paz. Será un día donde podremos cantar canciones alegres sobre la resurrección, sobre el nacimiento, sobre la vida, sobre la paz. Así pasaremos el 9 de Av en alegría y festejos y celebraciones alegres. Y así es el libro de Devarim, se entrelaza con estos días, se entrelaza con nuestro Mashiach. Devarim termina de la misma forma. Hashem te dice que no temas, Él vencerá y te entregará las promesas en tus manos. Es la enseñanza de Devarim, de Yeshua y la destrucción del templo, para que tengamos la memoria que en un día se acerca la victoria. Recordemos que también lo que vimos hoy, que el Israel del Este es la representación de las tribus de Manasés, como primogénito de José y cuya madre es Osnat, que es una tribu que estaba destinada a hacer una conexión. ¿Por qué? Porque Manasés fue un hermano que trajo la paz, así como Aarón. Y cuando se trae la paz, puedes hacer una conexión. Aunque no se logró completar, veremos que podrá Hashem cumplir la promesa de que haya shalom entre Israel, las naciones también, y más que todo con las naciones vecinas también. Por lo tanto, en Yeshua se cumple la promesa de que todo aquel que esté afuera buscando, su alma esté buscando comprender los caminos de Hashem, allí está, ahí está la puerta que Yeshua ha abierto para que puedas entrar. Así que sé parte de su plan de redención. Gracias Hashem por esta parashá. Shabbat Shalom.